Bienvenidos. En el análisis de hoy nos adentraremos en uno de los debates más profundos y sin duda más transformadores de la filosofía moral contemporánea, la cuestión del estatus de los animales. ¿Son, acaso, meros recursos a nuestra disposición o poseen un estatus que les confiere derechos inalienables? Como ven, no es una pregunta trivial en absoluto. Abordarla exige el rigor intelectual y la apertura mental que son, precisamente, la seña de identidad de la investigación filosófica. Para abordar esta materia tan compleja, hemos estructurado nuestro recorrido en varios puntos clave. En primer lugar, empezaremos enmarcando el debate moral general para después definir con precisión el concepto central de animalismo. A continuación, examinaremos los principales argumentos que se esgrimen a su favor, para luego contrastarlos con las críticas filosóficas que se le oponen. Profundizaremos en la disputa crucial sobre derechos y deberes, para finalmente concluir reflexionando sobre por qué esta sigue siendo, a día de hoy, una cuestión abierta. Iniciemos, pues, con la primera sección, el marco del debate moral. La pregunta fundamental que subyace a toda esta controversia es, en apariencia simple, pero encierra una profundidad abismal. ¿Qué seres merecen consideración moral? Y lo que es más importante, ¿en base a qué criterios se establece dicha consideración? Pensemos un momento en el contraste que se nos presenta. Nuestra intuición moral es categórica, es rotunda, al juzgar como una auténtica aberración el daño infligido a un bebé humano. Sin embargo, esta certeza parece tambalearse, o al menos relativizarse, frente a prácticas que están socialmente aceptadas como el consumo de carne. La pregunta que se plantea aquí es, por tanto, un desafío directo a nuestras convicciones. Si el sufrimiento de un bebé es moralmente relevante, ¿por qué no habría de serlo el de un cordero sacrificado para nuestro consumo? Este es, exactamente, el dilema que el animalismo se propone abordar de frente. Para poder avanzar en este debate es imprescindible asimilar una distinción filosófica que es fundamental. Por un lado, tenemos los llamados derechos inalienables, que son intrínsecos a un ser. Un sujeto moral, como una persona, los posee por su propia naturaleza. Y por otro lado, existen los derechos concedidos. Nosotros podemos, por ejemplo, legislar para proteger un ecosistema, pero esos derechos son una concesión nuestra. La montaña no los posee per se. La gran pregunta que articula todo el debate es, por tanto, esta: ¿en qué categoría debemos situar a los animales? Entramos así en la segunda sección de nuestro análisis, donde vamos a definir con la mayor precisión posible la postura filosófica que desafía la visión tradicional de nuestra relación con el resto de las especies, el animalismo. Verán, el animalismo se manifiesta en dos niveles distintos pero conectados. Como movimiento activista su objetivo es la liberación animal, pero en su núcleo filosófico, que es el que aquí nos interesa, es una doctrina que niega la excepcionalidad humana. Es muy interesante observar que sus defensores prefieren usar el término animales no humanos, una lección terminología nada casual que busca subrayar nuestro parentesco y disolver esa barrera que hemos creado entre ellos y nosotros. Estrechamente ligado al animalismo y de hecho funcionando a menudo como su fundamento ético, encontramos el concepto de antiespecismo. Este término, acuñado en la década de 1970, es crucial porque reencuadra por completo el debate. Ya no se trata de una cuestión de compasión o de bondad, sino que se plantea en términos de justicia. Lo que se denuncia es el especismo, que se define como una forma de discriminación moralmente arbitraria. Y esta diapositiva ilustra de forma brillante la potente analogía propuesta por el filósofo Peter Singer. Él argumenta que el especismo es en esencia un prejuicio análogo al racismo o al sexismo. En todos estos casos, un grupo dominante discrimina a otro basándose en una característica biológica que desde un punto de vista moral es irrelevante, ya sea la raza, el sexo o en este caso la especie. Bien, una vez definidos los conceptos clave, pasemos a la tercera sección. Aquí vamos a analizar en detalle los tres grandes pilares argumentativos sobre los que se sostiene la postura animalista dentro del debate filosófico. El primer argumento, de raíz utilitarista, se inspira en la célebre formulación de Jeremy Bentham. Propone un cambio de paradigma radical. El criterio para la consideración moral no debe ser la capacidad de razonar, sino la capacidad de sufrir. Si un ser puede experimentar dolor y placer, entonces sus intereses deben ser tenidos en cuenta. La pregunta clave, por tanto, ya no es ¿pueden razonar?, sino ¿pueden sufrir? El segundo argumento es, quizá, el más polémico y el que supone un mayor desafío. Es el argumento de los llamados casos marginales. Este argumento plantea un problema directo a quienes defienden la racionalidad como el criterio de la moralidad. Si ese fuera el criterio, ¿qué estatus otorgamos a los seres humanos que carecen de ella, como los recién nacidos o individuos con un deterioro cognitivo severo? La realidad es que les otorgamos derechos incondicionales. El animalismo sostiene que hacer esto mientras se le niega a animales con capacidades cognitivas superiores, como podría ser un chimpancé adulto, es una inconsistencia lógica que solo puede explicarse por un prejuicio de especie.
Y finalmente, el argumento de la mente discontinua nos invita a mirar a través del prisma de la evolución. La aparición del Homo sapiens no fue un evento súbito. ¿En qué punto exacto de esta larguísima línea evolutiva un homínido adquirió de repente derechos morales que un instante antes no poseía? Trazar una línea nítida y definitiva en ese continuo parece un acto arbitrario y, una vez más, una manifestación de especismo. Llegamos así a la cuarta sección, donde abordaremos la otra cara del debate. Como es lógico, una visión tan radical como la animalista no ha estado exenta de críticas filosóficas contundentes. Vamos a examinar los principales contraargumentos que surgen desde otras tradiciones filosóficas, principalmente de inspiración kantiana. Una de las críticas más fundamentales de clara inspiración kantiana se apoya en la distinción clásica entre el ser y el deber ser. El mundo del ser es el de los hechos naturales, el de la biología y la física. En cambio, el mundo del deber ser es el dominio de la moral, un constructo de la razón humana que establece cómo deberíamos actuar, con independencia de nuestros instintos naturales. La conclusión que se deriva de esta premisa es que solo un ser capaz de razonar sobre estos ideales morales puede ser considerado un agente moral. Esto nos lleva a una conclusión de enorme importancia. La naturaleza es amoral. Un león que mata a una cebra causa un sufrimiento terrible, pero no comete un acto inmoral, del mismo modo que no lo hace un terremoto. El león actúa según su naturaleza, fuera de las categorías del bien y del mal, porque carece de la capacidad racional para comprenderlas y para elegir actuar de otro modo. El filósofo Roger Scruton lleva esta crítica un paso más allá, llegando a calificar al animalismo de un antropomorfismo ingenuo. Argumenta que si proyectamos nuestra moralidad sobre los animales, nos vemos inevitablemente abocados al absurdo. ¿Deberíamos, por ejemplo, juzgar y encarcelar a los depredadores por asesinato? La aplicación coherente de la moral humana al reino animal parece, desde esta perspectiva, lógicamente insostenible. Pasamos así a la quinta sección. Aquí vamos a centrarnos en uno de los debates más técnicos y sofisticados dentro de esta gran discusión, la relación dialéctica que existe entre los conceptos de derechos y deberes. Un argumento recurrente contra la atribución de derechos a los animales se basa en la idea de la reciprocidad. Se afirma que los conceptos de derechos y deberes son dos caras de la misma moneda, son inseparables. Para tener derechos, se postula, un ser debe ser capaz de comprender y asumir deberes. Dado que los animales no pueden hacerlo, se concluye que tampoco pueden ser sujetos de derechos. Sin embargo, el filósofo español Jesús Mosterín denunció este argumento como una falacia. Lo realmente interesante de su refutación es la elegante analogía que utiliza. Sostiene que la correlación entre derecho y deber es del mismo tipo que la que existe entre hijo y padre. Son, efectivamente, términos correlativos, pero eso no implica, en absoluto, que deban coexistir en el mismo individuo. Y esta diapositiva lo ilustra a la perfección. Un bebé tiene derechos pero carece por completo de deberes. De la misma manera, uno puede ser hijo durante toda su vida sin llegar a ser padre jamás. Por lo tanto, es perfectamente coherente, desde un punto de vista lógico, afirmar que un ser puede tener derechos sin tener deberes. En todo caso, somos nosotros, los agentes morales, quienes tenemos deberes hacia ellos. Tras haber recorrido los argumentos principales de ambas posturas, así como sus críticas, llegamos a la sección final, la conclusión, en la que vamos a sintetizar el conflicto y a plantear la reflexión final que, como veremos, deja esta cuestión abierta. Este cuadro resume de manera muy clara el núcleo del conflicto. Para el animalismo, la base de la moralidad reside en la capacidad de sufrir, lo que convierte a los animales en sujetos morales, una idea que se apoya en el poderoso argumento de los casos marginales. Para la crítica, en cambio, la base es la racionalidad, lo que sitúa a los animales como seres amorales dentro de una naturaleza que en sí misma también lo es. Y así cerramos nuestro análisis con la pregunta fundamental que subyace a todo este debate. ¿Qué cualidad nos define como seres dignos de consideración moral? ¿Es nuestra capacidad de razonar, ese faro que nos ha guiado desde la Ilustración? ¿O es, por el contrario, nuestra capacidad compartida para sentir dolor y alegría, un vínculo que nos une a tantas otras formas de vida en este planeta? La respuesta, lejos de estar resuelta, sigue definiendo el futuro de nuestra ética.